siempre que vamos a grabar. Ahora, ¿cómo ve usted que quiere llover? Bueno, a veces así y a veces calurosamente, pero siempre con, con todas las ganas para hacer una serie de reflexiones que, la mera verdad, tenemos que ser a veces congruentes, tolerantes, respiremos un poco, pero hay veces que hay que ver las cosas de una manera demasiado muy duras. ¿Por qué? Hace unos días, la señora Lili del Carmen Telles estuvo en Texas. Sí, en Texas. No en el Senado, no en la Cámara de Diputados, no en ninguna parte de la República Mexicana, no. Andaba en Texas. O sea, ¿cómo anda la situación? ¿De dónde andan nuestros políticos? Y si usted decía, oiga, pero Noroña andaba en Florencia y no sé qué tantas cosas, pero hay veces que la gente, usted y yo podemos andar donde usted quiera, pero ellos son políticos y ellos se deben y comen del erario. Lili Telles estuvo en Texas. ¿Qué hacía en Texas? Bueno, ¿qué le parece? Vamos a ver qué fue lo que hizo y ahorita comentamos pues brevemente esto que hizo la señora en Texas. Thank you. Distinguished members of the Texas Public Policy Foundation, dear friends of Patria Unida, thank you for your support for me to be able to be here to speak with you. Ladies and gentlemen, I warned that Mexico was drifting away from the free world and sliding into a new and dangerous kind of regime, one in which socialism, corruption, and cartels merge into a single power structure. Mexico is not simply going through a crisis of national security. It is undergoing a regime change, an experiment in building what I call a socialist mafiocracy, a system in which authoritarian politics, an omnipresent state, and narco-terrorism are fused into one. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Es decir, en esta primera parte, mafiocracia. Bueno, vamos a ver. On the southern flank of the United States. Let me start from a shared reality. The fentanyl epidemic in this country is not just a statistic for us. The same structures that flood American streets with drugs are the ones that turn Mexican towns into war zones. The chain is one and the same. Armed terrorist groups, corrupt politicians and officials, transnational networks, and finally, devastated families on both sides of the border.
One of the clearest examples of this hemispheric threat is the Jalisco New Generation Cartel, led until recently by Nemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho. This organization evolved from a drug trafficking group into a multinational enterprise of terror and a parallel authority in Mexico. It not only managed global supply chains of fentanyl and other drugs, it also acts as a de facto authority in many regions of Mexico. Cartels like these decide who can run for office, who can open a business, and even who is allowed to live in a given town. They collect taxes through extortion, they control strategic routes, and they maintain militias prepared to conquer and defend territories. But they are not invincible. On February of this year, El Mencho was finally killed by the Mexican military in an operation in Jalisco supported by the United States intelligence that helped pinpoint his exact location. He is dead, but his cartel's operation is still thriving in alliance with Morena's government. It is impossible not to ask why, after so many years of suffering, violence inflicted by this cartel, did the Mexican authorities finally decide to go after him, only when President Trump put sustained pressure on our government? The answer is simple. It was never a question of capacity. It was always a question of political will. The problem has never been the Mexican military. The problem has been the Mexican commander-in-chief, the president, who does not want to give the order to dismantle the cartels. That is why when Mexicans are asked about the idea of a United States military intervention on our soil to eliminate the cartels, most reject it. But at the same time, an overwhelming majority support close, robust cooperation between our countries to defeat this common enemy. We Mexicans are patriots. We want to fight and win our own battles. The problem is that the Mexican Morena government has been complicit with cartels, allowing them to grow stronger. The clearest evidence came in the days after El Mencho's death. Armed militias emerged almost simultaneously in multiple states to avenge their dead leader. Across large parts of the country, Mexicans lived through scenes of war and terror. Millions had to shelter in their homes, afraid of being caught in the crossfire. Roadblocks with burning vehicles appeared in dozens of points. Highways were cut and entire cities were paralyzed. Businesses were burned. Dozens of security personnel were attacked, and dozens of our brave soldiers paid with their lives in ambushes. The fact that a criminal organization can deploy this level of military power and territorial disruption is only possible because it has the direct support of those in the government. It is clear that we are no longer facing ordinary organized crime, but a fusion between criminal cartels and political power. The socialist ruling party, Morena, chose to govern with the cartels instead of against them. In many regions, the state and the narcos are no longer enemies. They have become partners in a shared project of control. During elections, cartels have become the hidden campaign coordinators, deciding who can put up posters, who can hold rallies, and who will not live long enough to see election day. In the 2024 elections, more than 40 candidates were murdered. Te han dicho que la inteligencia... Es decir, esto primeramente es una
presentación de lo que, o sea, vamos a decir, sería hablar del, en esta primera instancia, fue hablar del crimen organizado. Es decir, de lo que está pasando en estos momentos y de lo que pasó anteriormente a esto. Es decir, el narcotráfico en México. Esto en Texas. Lili Telles, vamos a ir a la parte final de su discurso que dio en Texas. Escuchemos. Elections, but in too many places, the true electoral authority was the cartel's command. This is the backdrop against which the United States made a strategic choice. When the United States elevated Mexican cartels as a national security threat and built a comprehensive shield, escudo, the Trump administration broke with years of dangerous complacency. President Sheinbaum said she was proud of not being invited to the shield with other Latin American presidents to fight against cartels. The United States elevated the fight against organizations like El Menchos to the level where it belongs. President Trump signaled that cooperation would no longer mean press releases and photo opportunities, but real pressure, real intelligence sharing, and real consequences. But I am here to offer a warning. The strategy of the Mexican regime is to navigate the Trump administration, to wait it out. They hope that a future administration will relax the pressure and allow them to return to business as usual. They are willing to deliver a few symbolic blows against certain cartel leaders, but not to break the narco-political pact they themselves helped build. Just today, right now, Mexico will have a new Secretary for International Affairs, Roberto Velasco, right now at the Mexican Senate. He is the same person that had meetings with high American officials in Washington, D.C., who promised more cooperation, but back with President Sheinbaum, sabotages the work between our countries against the enemy. Because the heart of the problem is this: the people who should protect Mexicans and who should be your partners in dismantling narcoterrorism depend on narcoterrorism to maintain their own power. This is why I insist security cooperation with Mexico should be continued, not only on how many tons of drugs are seized or how many capos are extradited, but also on whether the Mexican government is willing to respect the rule of law and dismantle the narco-political networks inside the state. There are sitting senators, governors, including some in border states with the United States, and even in Sheinbaum's cabinet members with links to organized crime, and yet not a single prominent politician, narco-politician from Morena has been prosecuted. No one. We are in the early stages of a problem that can become as big as Venezuela. Dear American friends, some in Mexico are raising our voices, but not without consequences. Last November, we were horrified by the assassination of Carlos Manzo, a courageous major who stood up to the cartels and denounced their ties to the federal government. He was executed in public while participating in a parade with his family. That image, a local leader
gunned down in the middle of a civic festivity deeply moved and horrified Mexicans. We are in an extreme situation. I say it as someone who, before entering politics 8 years ago, spent 3 decades as a journalist and who survived an assassination attempt 26 years ago because I was exposing politicians and narco-corruption. In all that time, I have never seen the level of danger facing the opposition in Mexico that we see today. We face a double threat from the cartels and from their allies in the government. This is why conservatives in the United States must recognize Mexican conservatives as natural allies in a common fight. We are not asking you to fight our battles for us. We are asking you not to close your eyes to who we are and what we are facing. The momentum that President Trump has given to the hemispheric fight against narco-terrorism must also focus on stopping narco-politics. We must go after those narco-politicians that betrayed Mexicans and our partners. What we ask of you is this: do not treat a narco-authoritarian regime on your border as normal politics. Morena is the alliance of authoritarianism and cartels. Do not accept short-term concessions in exchange for long-term catastrophe. And always remember, in Mexico there are millions of brave people who want to see terrorism fall as much as you do. Thank you. Las palabras que dijo Lili Téllez en este lugar donde, o sea, de veras es algo, de veras es algo demencial. Lo que acabamos de escuchar es algo de no creerse, de veras. Yo creo que hay veces que hay límites. Lo habíamos escuchado que Lili Téllez habló para una cadena de televisión. Lo habíamos visto que Lili Téllez había hablado inclusive con otros medios. Y hay algo que hay que observar en una primera instancia de todo lo que dice esta señora, que es totalmente equivocado. Y yo, ¿por qué digo que es totalmente equivocado? Le voy a decir por qué. Porque realmente, o sea, vamos a decirlo así. Ya empezó a llover, ¿no? Realmente es un momento en que la señora, todo lo que dice, todo lo que ha expresado, créame que es una verdadera lástima que en lugar de verdaderamente hablar de la realidad, la señora habla de una serie de cosas que en primer lugar ni siquiera se ha comprobado si los gabinetes del gobierno actual están vinculados con. La señora habla así por Adán Augusto López Hernández, ¿no? Sí, porque la señora ni siquiera es capaz de decir,
lo que realmente debería ella de denunciar. Si la señora sabe que hay gente del gabinete de Claudia Sheinbaum, yo mi pregunta es ¿por qué no lo ha denunciado? Porque pues, es muy fácil no hablar. Digo, y esto para cualquiera, sea de Morena, del PRI, del PAN o independiente, debe de ser obviamente denunciado. Se llame quien se llame, ¿no? Se llame quien se llame. Eso es vamos a decir, un primer referente que se debe de dar. Pero habla a medias, ¿no? Habla a medias, porque dice vinculados a... Por eso, pero ¿quiénes? No, lo que pasa es que realmente son cobardes, para decirlo realmente como es. 2, creo que estamos hablando de que es algo en contra de Claudia Sheinbaum. Obviamente. El tema es que actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido los promotores del huachicol, del narco, pero ¿no se acuerda que ella hace 26 años, ella en una esquina de las calles de la Ciudad de México, ella fue con un atentado? ¿Recuerda usted? Esa noche. Digo, yo sí me acuerdo. Y ella tuvo que desaparecer de TV Azteca por un tiempo porque ella tenía un programa de televisión que precisamente hablaba de estas situaciones políticas, de la denuncia. Bueno, en la denuncia, yo mi pregunta es, ¿por qué ella nunca denunció? Y era en el tiempo de Vicente Fox con Calderón, ¿eh? O sea, estaba el sexenio panista, el sexenio de la alternancia. Y la pregunta es, ¿realmente por qué ella sí denunció? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué se escondió? ¿Por su vida? Pues yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, digo, no es la primera vez. Digo, muchos de nosotros no hemos sido amenazados una vez, hemos sido amenazados muchas veces. Muchos tenemos inclusive el testimonio de que en regímenes priistas y panistas, muchos de nosotros fuimos, no nada más así fue de palabra, no, fue con arma en mano. Muchos fuimos amenazados, ¿sí? Yo, de una vez se lo digo, yo trabajando para una televisora estatal del gobierno, mi compañero Juan Carlos Osorio y su servidor, fuimos amenazados con arma de un guardia presidencial en la época de cuando fue candidato Carlos Salinas de Gortari. Con otro compañero, en la época de Rafael Moreno Valle, fuimos levantados. Sí, fuimos levantados. ¿Por qué? Porque precisamente denunciábamos las tropelías, las corrupciones de gobiernos, digo.
no somos ángeles ni de la caridad, pero yo mi pregunta es, ¿por qué Lili Telles ya no siguió? Porque muchos de nosotros, nosotros seguimos trabajando, pero ella se desapareció. Ella ya no quiso dar la cara. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿es nada más de hablar y de no denunciar? Y yo digo que eso no se vale. La, la tercera situación que sucede con esta señora es que realmente ni ha comprobado, digo, y no es estar con nadie, pero digo, y si Alito Moreno también algún día él demuestra su inocencia, pues qué bueno, pero si no, pues que sea ejecutado como tal, con la ley. Digo, de esto, yo creo que nadie se debería de molestar. ¿Por qué? Porque precisamente muchos estamos en los medios de comunicación porque no solamente es informar, sino que la gente realmente, usted sepa qué es lo que tiene que hacer, porque la mejor arma de estos tiempos es la información, y la información es poder. Y esta señora realmente no tiene poder, no ejerce nada, realmente no construye nada. Yo se lo digo personalmente, es del grupo de traidores de la patria, porque ella ha ido al extranjero a decirle a grupos elitistas que son de México y que son del extranjero, ha venido a decir, o sea, ha ido a decir allá que es necesario que Donald Trump entre a México a una intervención extranjera. Yo no sé por qué las autoridades actuales no han hecho una denuncia formal, porque ella es servidora pública y ella está faltando a los preceptos, que es, ella debe de servir a la nación. Yo no le veo aquí que esté defendiendo. Yo veo más bien que esta señora está pidiendo con desesperación que Donald Trump cuide a los grupos ultraconservadores que están en México. Y precisamente hablando de esto, oiga, esto que ella ha hablado es algo que ella piensa que Morena, ¿verdad? Porque ni siquiera dijo que el PAN y que el PRI y que otros partidos, no, que actualmente que Morena es un partido de narcos, es un partido de gente corrupta. Yo digo que esto la señora debería de tener mucho cuidado, porque a ella no ha hecho denuncias, no ha presentado pruebas. Todo lo que dice en el Senado, realmente la señora debería de ser retirada. Yo no sé por qué senadores compañeros, diputados compañeros, secretarios compañeros, ¿sí?, no han hecho ninguna denuncia a los artículos constitucionales de traición a la patria. ¿Y sabe por qué es traición a la patria? Porque la traición a la patria habla concerniente a que es precisamente una difamación de la nación. Y eso no es cierto.
Entonces, en ese sentido, creo que sí debemos de dejar muy claro que México tiene este fenómeno del crimen organizado porque todo esto empezó, por lo menos se intensificó mucho más en la época del salinismo. Hay que recordar que los programas sociales, muchos de esos programas y la destinación de los recursos fueron al campo. Y usted va a decir, bueno, es algo bueno en el campo, sí, pero fue que lo proyectaron y lo inyectaron al campo para precisamente crear campos del crimen organizado. ¿Qué quería decir? Que no iban a sembrar elote, calabaza, no. Que mucha gente, no digo que toda, pero que mucha gente, los programas sociales en el salinismo se los entregaron más bien para riego de marihuana, de amapola, y crear una geocentrificación del narco. Cuando las personas, mucha gente les dieron recursos y esos recursos los utilizaron en pequeña medida para sus campos, pero que todo lo demás era utilizado para el narco, cuando les pidieron las tierras y no las quisieron dar, ¿qué cree que les hicieron? Pues los mataron. Y ahí es donde empieza esta enorme carrera del crimen. Esto empieza en Guanajuato, en Nayarit, en Colima, en Guerrero, en Michoacán, cuando todo esto era el PRI. Era el PRI. Era el PAN en la alternancia. Y probablemente en el PAN, al principio, el PAN estaba en las estructuras administrativas, pero quienes hacían la chamba de campo era el partido de las mayorías en aquel tiempo. De esto ya no se acuerda, yo creo que Lili Telles. De esto ya no se acuerda de cuando ella recibió ese atentado. ¿Quién estaba en aquel tiempo? ¿Quién estaba en los regímenes? Fíjese nada más qué chistosa y qué conveniente. Ella dice que el ejército no está vinculado. El ejército no está vinculado. O sea, no toca al ejército porque sabe que el ejército es quienes por ahí han empezado a despeinar y a desmadejar, ¿sí?, estos vínculos del narco desde hace 25, 30 años. Y de eso ya no se acuerda Lili Telles. Pedir, fue porque dijo ella, ¿qué es lo que pedimos? Fue a pedir. Perdóneme, señora, fue usted a vender. Fue a decirle a los grupos, como el caso de Patria Unida por México Valiente. ¿Quién es Patria Unida por un México Valiente? Es una fundación conservadora mexicana que es sin fines de lucro. Que esta fundación fue iniciada en junio del 2022. Es una organización ultraconservadora donde ellos están pidiendo una restauración moral, cultural y política de México. Promueven valores basados en la vida, en la familia, la libertad, la patria y la fe. Es un grupo conservador. Pero ¿qué cree que hacen? Este grupo, Patria Unida por un México Valiente, ¿qué cree que hace? Bueno,
Ellos hacen investigación y estudios, análisis sobre políticas públicas y situación nacional. Capacitan líderes y ciudadanos en principios conservadores, es decir, son de la ultraderecha. Hacen incidencia pública, hacen posicionamientos sobre temas actuales, como críticas a la gestión gubernamental de Claudia Sheinbaum y la reforma del Poder Judicial. ¿Ya vio por dónde va el peine? En las relaciones internacionales, colaboración con grupos afines en el extranjero. Bueno, ¿y quién está ahí? Alice Galván López es la fundadora y presidenta de la organización y se la identifica como la impulsora principal, habiendo constituido la fundación con el respaldo de sectores conservadores internacionales, incluyendo vínculos con el partido español Vox. ¿Ya vio por dónde anda la situación? La agrupación ha ganado notoriedad por su postura crítica hacia el partido Morena. Es decir, ellos son antimorenistas y se denominan derecha valiente en Iberoamérica. Es una vendepatrias esta señora. Ahora, la Texas Republic Public Policy Foundation es un instituto de investigación conservador que también es sin fines de lucro, entre comillas, porque esto de mexicanos contra la corrupción va por ahí el asunto. Aguas. Estos grupos se quieren meter a México con este tipo de personas como Lili Telles para irse metiendo poco a poco y hacer injerencia extranjera. Entonces, su influencia de, por ejemplo, de lo que tienen esta agrupación de The Texas Public Policy Foundation se considera que es una de las organizaciones políticas públicas más influyentes de Texas y tiene vínculos cercanos con líderes políticos que son conservadores. Hay que recordar que en Texas la gente es ultra conservadora. Entonces, esto que estamos viendo no es un posicionamiento ni siquiera político. Es una promoción a la injerencia, es una promoción, es una propaganda a vender al país y decir que en México nosotros estamos muy necesitados de Estados Unidos para que tengamos una soberanía, una libertad que Claudia Sheinbaum no nos deja. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero yo creo que esta señora debería de estar en la cárcel porque todo lo que dice es mentira. Y si la señora se atreve a muchos de nosotros denunciarnos, no importa, que nos haga las denuncias que quiera, pero que tenga la valentía de sostener todo lo que diga, que todo lo que diga lo sostenga y con pruebas, porque hoy es muy fácil hablar. Y esta señora, que el día de hoy que estamos hablando, yo le digo algo, de veras, es repugnable el posicionamiento que da a la sociedad cuando nadie le ha dicho a ella no es un referente nacional. Pero para nada. Discúlpeme, pero es una persona repugnable a nivel nacional. Y se le debería de hacer una denuncia masiva, ciudadana,
No importa las firmas que se deban de hacer, ¿sí? A donde ustedes me digan, yo voy y firmo igualmente. ¿Por qué? Porque la señora no tiene valor moral para sostener lo que dice, menos cuando tenga una denuncia en su mano, la quiero ver que sostenga en un ministerio público esto, que es una vergüenza nacional. Nos avergüenza a nosotros como mexicanos, nos avergüenza como representante, que ya no lo debería de ser por estas conductas, porque no son actos, son conductas patéticas y son conductas ya de una enfermedad mental que tiene esta persona, porque ni siquiera piensa realmente de lo que leyó, porque ni siquiera lo dijo, lo leyó, se lo hicieron. Y ella piensa que con sencillamente decir que todo es antimorena, ella piensa que está haciendo una labor fundamental. Y yo le quiero decir que eso no es cierto. Hay un problema del tejido social, sí, estructural, porque sí es cierto, las policías, los presidentes municipales, los gobernadores, sí, pero le quiero decir a la señora Lili Telles que se acuerde que ese enmarañamiento estructural sistémico no empezó hace 7 años, empezó hace 30 años y hace 26, cuando a ella le quisieron hacer un atentado, que lo diga, ¿del lado de quién era? ¿Quién estaba en el gobierno en aquel tiempo? ¿Quién estaba en el gobierno? Y eso es lo que a ella no quiere decirlo, y es algo que es enfermizo, enfermizo. La señora debería de estar en un manicomio, y soy capaz de llevar a 3, 4, 5 psicólogos que sean y decirlo y que se lo digan en una barra de verdaderos profesionistas psicólogos para que le digan que esta señora está mal de su cabeza. Y en ese sentido debemos de tener los pantalones para sostener lo que decimos. Y yo lo digo tajantemente. Yo no sé usted qué piense, pero de veras es algo terrible. Da vergüenza. Si a usted le gustó esto, con todo y la lluvia, yo creo que por eso fue la lluvia, ¿verdad? Para que tuviéramos así como que todo esto es muy misterioso. Bueno, suscríbase. Yo le digo algo. Gracias por sus comentarios, todos los que nos hace, gracias. Agradecido, estamos agradecidos de veras de la respuesta que tenemos con ustedes. Tratamos de contestar lo más rápido para que ustedes nos sigan y de veras nos hacen falta mucho sus comentarios. Y si ya nos dio su comentario, muchas gracias. Le digo algo, qué bárbaro. Todos podemos aprender de todos, menos Lili Telles. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.